En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Camilo, como habíamos quedado la semana pasada, antes de... Saludo, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo amaneces? Y todas, muy bien. Andrés, buenos días. Habíamos quedado la semana pasada en que íbamos a hablar sobre el asunto de los 4 tipos de amor. Entonces, si quieres comenzar o tienes algún epígrafe con el cual tomar el tema para que demos marcha. A ver, los 4 tipos de amor. Entonces tenemos, según los griegos, los clasificaban en 4. Tenemos el amor estorge, el amor filio, el amor eros y el amor ágape. El amor estorge. ¿Qué es, Fernando? Sí, quería comentar antes de entrar a clasificar o a especificar de que es una mala traducción lo que nos han dado del amor. En la concepción griega hacían la distinción de esas 4 variedades de amor, ¿cierto? El amor, dicho en el término original, es amor, es decir, sin morbo, sin enfermedad. Amor es ausencia de enfermedad, es bienestar. Amor significa, en términos originales, esa contraposición con lo mórbido, con la mortandad o morbilidad y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entrándole un poco a los 4 tipos de amor, entonces hablamos de el amor estorge, el amor filia, el amor eros y el amor ágape, como nos mencionaba Camilo. El amor estorge, dijéramos en términos muy sencillos, de que es el camino de la repetición. Es un amor para la deuda, donde repetimos aquello que todavía espiritualmente nos marca, ¿cierto? Espiritual y emocionalmente, porque finalmente tenemos de que son 2 aspectos de la misma realidad, ¿cierto? La parte espiritual y la parte emocional, que es la que traduce los aspectos de la espiritualidad. Entonces, ese amor estorge siempre nos va a imponer una especie de deber, de necesidad, de demanda con el otro. Entonces, aprendemos a relacionarnos solo para compensar una deuda que tenemos con el otro. ¿De dónde vienen esas deudas? Vienen de la infancia temprana, pero también hemos descubierto de que pueden venir de otras vidas. Como hablábamos en un programa anterior con Orlando Calle, el asunto de la espiritualidad tiene que ver con aquello que nos ha marcado en otras existencias, en otras vidas, y traemos a esta existencia en un asunto de repetición y de compulsión a la dijéramos
demanda de elaboración. El amor estorge, como decías tú, es contradictorio lo que voy a decir, es ese amor dañino. Dicen, el amor es dañino, sí, el amor hace parte, el amor puede ser nocivo, porque dentro de ese amor, para tú poderte experimentar dentro de esta cosmovisión, tienes que apegarte. Sí, para tú experimentarte algo, tienes que apegarte a ese algo, o a la persona, o a lo que sea. Estamos hablando específicamente de personas. El apego en sí no es dañino, sino es no saber cortar con el apego. Entonces, este amor estorge está apegado a las diferentes carencias que el ser humano tiene. Es ese amor que por más que tú quieras dejarlo, por más que tú quieras, que tú sepas que te está haciendo daño, que estás sufriendo, vuelves y vuelves y vuelves y vuelves y repites, y se vuelve un círculo vicioso. Salgo, vuelvo, sufro, dejo de sufrir, vuelvo a sufrir, dejo de sufrir. Es ese tipo de amor. Todos hemos tenido alguna vez en la vida una relación de este tipo nocivo. Aquellos que no lo hayan tenido, muy afortunados. No, mentiras. Los que lo hemos tenido también somos afortunados. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes maestros. Este nos enseña o nos está mostrando qué es aquello que debemos trascender. Sí, este tipo de amor estorge. Y es muy bonito porque es desde allí que se repite el estribillo aquel de el amor es sufrimiento, el amor es sacrificio, el amor siempre traerá malestar. Bueno, desde esa posición estorge de las deudas que yo tengo conmigo mismo, con mi familia, o con quizá situaciones de encarnaciones anteriores, vamos a profundizar un poco más este asunto más adelantico, de acuerdo a esos patrones que yo traigo, entonces obviamente se convierte el amor en un destino, donde yo tengo que vivir con alguien y para alguien, porque mi vida se supone que cobra sentido es en la medida que sufro. Y fue ahí de donde se agarró la religión para decirnos de que estamos aquí por la gracia divina y debemos de pagar en sacrificios y en sufrimiento la crucifixión de Cristo en la cruz. Es ese tipo de amor culposo, para nombrarlo deuda, culpa, ¿cierto? Si hay culpa, hay deuda. Y si hay deuda, perdón, hasta que no la pague, entonces no va a dejar de repetirse esa deuda o a dejar de reclamarme la existencia de la deuda. Y esto nos lleva también a otro aspecto que queremos profundizar, y es vamos a sugerir maneras de salir de la deuda, ¿cierto? ¿Cómo hacer para liberar esos estados de sufrimiento y liberar a los demás, a quienes atamos a una deuda? Porque también entonces aquí hablaríamos de el fantasma. Psicoanalíticamente sería, el fantasma es la representación psíquica que el otro tiene en cuanto a la forma de deuda particular que ha contraído con la familia, consigo mismo, con un antepasado que ahora viene a repetir en relación conmigo. Es el encuentro de los fantasmas lo que permite de que se instauren las relaciones estorge. El amor a primera vista, por ejemplo, es un síntoma muy particular. Bueno, habrán otras formas quiero decir, otras variables de esos amores a primera vista, pero la mayoría de las veces son te reconozco en la luz que irradias porque ya te conocí en otra vida, o te reconozco desde la infancia temprana.
bueno, por la transferencia, ¿cierto? Ahorita vamos a retomar un poco más esto. ¿Qué ibas a decir, Camilo? Este fantasma del que tú hablas, este maestro, que realmente es un maestro o una maestra, que te está haciendo que recuerdes, y cuando recuerdes asumas aquel recuerdo o ese sentimiento o esa imagen de lo que fuiste para que puedas trascenderlo. Lo que pasa con este amor estorge es que no lo reconocemos, no recordamos y seguimos en el mismo círculo vicioso, a pesar de ser de sufrir tanto con este tipo de relaciones. Es muy atrayente porque tiene pasión. Uno no puede negar que tiene pasión, tiene mucha pasión este tipo de amor. No se sabe por qué puede ser así. Sí, y de ahí nos vemos atraídos por como insectos al fuego. Es tan atrayente que seguimos, que hasta que no nos demos cuenta qué es lo que nos está atando ahí, pues seguiremos en el mismo círculo vicioso. Es ese tipo de amor, es un vicio, es eso, un vicio. De ahí también el dicho de que no hay mejor relación sexual o mejor intensidad, mayor intensidad quiero decir, en la pasión, la entrega, que aquella que se da después de la reconciliación. Y sí, es que estamos repitiendo justamente la pasión y lo que tú dices, un vicio. O sea, porque estoy finalmente cumpliendo un patrón que por venir inconsciente o darse de manera inconsciente, entonces nos regala toda la intensidad de su fuerza que permite el sentido inconsciente que ha adquirido, sobre todo por la abstinencia, ¿cierto? No hay nada más que deseemos tanto como el agua después de estar completamente deshidratado, ¿cierto? Nada nos sabe mejor que un vaso de agua después de haber soportado esa sensación de sed por horas consecutivas. O sea, ¿a qué sabe el agua? No sabía nada, pero en ese momento, como estamos llenando una necesidad, óigase bien, como estamos llenando una necesidad, entonces nos viene al dedillo con toda la fuerza y toda la exquisitez que el cuerpo la reconoce y la reclama. Lo mismo se da en estos estados del amor estorge, ¿cierto? Donde yo, por haber estado en abstinencia, entonces el cuerpo, la memoria, no el cuerpo en sí, sino la memoria genética, la memoria corporal, que es la misma memoria del inconsciente, nos trae toda esa potencia y ese apasionamiento, como lo decías, Camilo, de esa entrega exquisita que decimos, pero esto tan desbordante, ¿de dónde y por qué? Y resulta de que es que estamos cumpliendo un destino. Luego decimos, pero yo ¿por qué no soy capaz de liberarme? Y ahí viene la parte adictiva, ¿cierto? Nos volvemos adictos a la pelea y a la reconciliación. Tengo que pelear para poderme reconciliar porque así voy a gozar más y con mayor intensidad. Lo mismo que decíamos ahora. Entonces aguanto hambre, 2 días hago dieta, abstinencia del alimento, para que luego entonces el cuerpo disfrute mejor la comida. Hacemos lo del perro, ¿no? El perro no quiere recibir el cuidado que le estamos dando, entonces dejamos de darle comida 2 días y cuando a los 2 días le damos el mismo cuidado y se lo come, de ahí para adelante ya lo asimila con facilidad. Ese es el valor de la abstinencia, ¿cierto?
Entonces, la memoria inconsciente tiene también ese valor de la abstinencia, o sea, esa memoria que reclama realización constante es adictiva precisamente por eso, porque nos regala una intensidad, una fuerza inusitada que queremos estar en esa satisfacción continua. A ver, Castaneda, don Juan, el benefactor de Carlos Castaneda, representaba a estos fantasmas, a estos maestros, les decía los pinches tiranos. ¿Quiénes son los pinches tiranos? Son estos seres que llegan a nuestra existencia para hacernos evolucionar. ¿Qué pasa en el amor estorge? Llegan estos pinches tiranos a nuestra existencia, pero no evolucionamos. Nos quedamos ahí. Nos quedamos a repetir porque, bueno, ya sabemos, el asunto del apasionamiento, dijéramos, esa intensidad nos, reitero, pues nos condiciona sensitivamente, pero hay otro hecho también, y es que sentimos que no hay forma de salir de ahí. O sea, como no tenemos los elementos, pensamos y nos han transmitido también a través de la religión que el amor es sacrificio, que el amor es sufrimiento, entonces lo asumimos como un destino. Ah, sí, tengo que asumir la miseria humana porque a eso vine. Pues se supone que vine fue a vivir la condición humana, y que si el amor es sufrimiento, entonces la condición humana implica esa, dijéramos, malquerencia con la vida, ese malentendido, por decirlo así. No está de más, o sea, se tiene que asumir algo para después poder trascenderlo. Lo que pasa es que si nos quedamos solo asumiendo, así esto es así, entonces lo doy como un hecho y no le ponemos el trascender, que es la voluntad de uno, el intento de, no se hace nada, o sea, no se construye nada. Se asume, pero al asumirse tiene que trascenderse. Eso es lo que pasa. Quisiera que profundizáramos un poco en los patrones para que luego pasemos a la parte como de cómo observarse a sí mismo a partir de esos patrones que se repiten y al menos cuestionarnos con relación a por qué no podemos controlarlos, por qué terminamos una relación porque es muy conflictual o nos trae mucho conflicto y resulta de que lo que atraemos es a otra persona de igual o mayor calibre de la relación que teníamos anteriormente. ¿Qué pasa allí? Es por el asunto de la compulsión inconsciente. Esa compulsión inconsciente, decíamos entonces, viene por algo que yo no reconozco. Puede ser una deuda familiar, una deuda personal o una deuda ancestral. Ancestral, ¿por qué lo decimos? Porque muchos asumimos, llegamos a esta existencia asumiendo deudas de los abuelos, de los tíos, sobre todo tíos abuelos, y quizá por cuántas generaciones se hubiera repetido lo mismo, ¿cierto? No sé si querés decir algo ahí, Camilo, con relación a esto. No, o sea, si estos patrones son los que se tienen que ver, o sea, llegar a quitar ese telón y poder por fin verlos. Cuando se está en un amor estorge, estamos en una venda y con una venda en los ojos y seguimos actuando así nos tropecemos, si nos tropecemos no nos queremos quitar la venda. Para esto se necesita un gran salto, un salto cuántico podría decirse, de mucha fuerza, de mucha voluntad, y es solo a través de esto que podemos trascender este tipo de amor, darle un final o transformarlo en otra cosa. Cualquiera de las dos es beneficiosa para uno.
Entonces, entrar a la pregunta de ¿qué estoy repitiendo, cierto? ¿Qué estoy repitiendo? Estoy repitiendo la relación entre mi papá y mi mamá. O sea, no he estado de acuerdo con que mi mamá se dejara golpear de mi papá, o asumí de que mi mamá era víctima de mi papá, o viceversa, que mi papá era víctima de mi mamá, y entonces ya luego lo que busco por la vida es alguien a quien ¿cómo? Victimizar o beneficiar. Sí. Puede ser una de las dos cosas, ¿cierto? Ajá. A veces pasamos de una victimización a un beneficio, ¿cierto? Sí, a generar un beneficio. Somos seres de extremos, no hemos podido encontrar el punto medio, ya lo hemos dicho en varios programas, sí. Se pasa de ser víctima o ser un victimario. Exacto. Entonces, a veces buscamos personas que han sufrido mucho, que nos representen, por ejemplo, la madre o el padre vilipendiado, y entonces asumimos con esta persona como si fuera ese alguien al cual le vamos a compensar el sufrimiento que no pudimos reparar en el papá o la mamá, ¿cierto? Ahí asumimos la posición de benefactores. Y la otra posición es que nos podemos ir al otro extremo de, bueno, porque es que surgen dos matices. Una es, me someto a alguien que me domina y me controla. Es decir, así como mi mamá controló a mi papá, entonces yo me someto a esa mujer o me someto a ese hombre. Y la otra posición es la de verdugo, ¿cierto? Entonces entro a una relación donde el otro simplemente se me somete y yo creo que es la relación perfecta. Pues ando buscando realizar un deseo muy profundo, y es devolverle, entre comillas, a alguien los golpes que recibí de niño, o los golpes que sentí me dolían tanto porque eran los golpes que mi papá le daba a mi mamá, o viceversa. Entonces le devuelvo a alguien, ya en la posición de verdugo, eso que me pasa. Y puede que los golpes, esto es muy, muy particular, porque muchas veces los golpes no son tanto físicos, sino psicológicos. Es decir, de golpear físicamente a alguien, entonces le golpeamos emocionalmente. ¿Cómo le golpeamos emocionalmente? Pues hay muchas maneras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese hombre que conquistamos en una relación para la construcción de una familia, tiene un hijo predilecto. Entonces, le vamos a dar duro a ese hijo predilecto como una manera de hacer sufrir al hombre, o echamos a perder a ese hijo predilecto del hombre para cobrarle al hombre lo que no le podemos cobrar directamente. Lo que vemos acá es que no es más que una repetición de patrones, ya sea que la arrastres de una vida pasada o desde tu niñez, con lo que tú has visto. Si algo somos los seres humanos y somos expertos en eso, es en moldear en otros la forma de percibir el mundo. Eso es lo que hace una sociedad. Nos moldea a su imagen de cómo se percibe la realidad. Eso somos expertos, somos maestros en eso. Entonces no es más que una repetición de patrones muy nocivos. Y es ahí donde vuelve a primar la inteligencia del ser humano, tanto emocional, para poder salir de eso o trascenderle, darle otra respuesta, como quieran llamarlos.
Exacto. Y queremos mucho enfatizar este asunto del amor estorge porque es justamente lo que da eh, el cimiento para el malestar físico y psicológico, por tanto también social, ¿cierto? Es porque este tipo de amor se repite de una y otra vez en personas y de generación en degeneración, que entonces lo que tenemos es una sociedad que no cambia, que no percibe la realidad de una manera muy concreta y vivimos de pasión en pasión. Es muy llamativo porque un análisis que se hizo, por ejemplo, con esa dualidad del sí y el no, un análisis que se hizo fue con relación a el tipo de educación que tiene el colombiano promedio. Y entonces decía el estudio, 3 de cada 1000 habitantes es capaz de leer concienzudamente. 3 de cada 1000 habitantes, o sea, 997 personas de cada 1000 ni les gusta leer, o si leen es porque hay un compromiso y las emociones son las que rigen su existencia. Entonces, si nos mueven las emociones, entonces eso significa de que la emocionalidad tiende a reproducir el tipo de relación dual donde yo soy víctima o verdugo, donde me siento víctima y entonces critico al verdugo, donde me siento verdugo y entonces digo, para qué son pendejos y se dejan someter, yo hago con los demás lo que me dé la gana porque yo también he sido víctima en alguna ocasión, yo les devuelvo los golpes, así sea que se los devuelva, como dice Vicente Fernández, los golpes que a mí me dieron se los devolví a sus paisanos. ¿Recuerdan de pronto esa canción de Vicente Fernández? Entonces, y son ideologías que reproducimos, ¿cierto? Si a mí me dieron golpe, entonces yo tengo que devolver los golpes. Entonces, lo que pasa allí es justamente que el patrón dualista vuelve a encarnar en nosotros y creemos que venimos a eso, a dualizar y a vivir en dualidad, unos de un partido y otros de otro, unos liberales, otros conservadores, unos del sí y otros del no, unos gay y otros heterosexuales, qué sé yo, pues una percepción tan pobre de la realidad que no nos permite ver el espectro de posibilidades. Entonces decíamos esto porque justamente, miren, el amor estorge es para la reproducción de unas emocionalidades intrafamiliares, arcaicas, infantiles y quizá de generaciones precedentes. ¿Por qué nos hemos extendido tanto acá en este tipo de amor? Pues es el que trae más, es el que nos hace despertar más la conciencia. Sí, se asume y se trasciende por eso. Y porque esta sociedad enferma, no todos, pero en su mayoría, ese es el tipo de amor que reproduce. Por eso nos extendimos tanto en este ítem, por así decirlo. Y volvemos a lo mismo. No hemos podido encontrar o no hemos querido asumir el punto medio de nuestra dualidad. No hemos podido equilibrarnos. Por eso nuestra vida no está equilibrada, tanto en todos los aspectos. Estamos hablando en uno en concreto, es en las relaciones. Entonces no es criticar, ¿cierto? Y ahorita vuelvo al concepto que traías a colación ahora del pinche tirano, ¿cierto? Ese pinche tirano se convierte en un maestro porque entonces lo que decimos aquí es para mostrar una realidad y a veces lo decimos con sorna, con ironía, pero es para que un poco nos rebujemos internamente y
también confrontemos la realidad que vivimos, porque si queremos modificar las condiciones que están dando lugar a una salud tan precaria como la que tiene el pueblo colombiano, sobre todo la salud mental, donde se supone, según datos del Departamento de Psiquiatría del Ministerio de Salud Nacional, el 38% de la población colombiana está urgida de una atención psiquiátrica, una atención psicológica, ¿cierto? O sea, los que no requieren de psicólogo requieren de psiquiatra, o requerimos, pues, para incluirme, ¿no? O nos incluyamos. Entonces, si vamos a eso, ¿cómo hacer para tener una mejor sociedad si lo que estamos proponiendo es una cuestión terrible? No, pero no nos vamos a llenar con esto de el punto de vista pesimista, vamos a armar el Armagedón a partir de aquí. No, es por el contrario, es para recordarles, amables oyentes, amables televidentes, los que nos siguen en YouTube, es para recordarnos que siempre estos patrones se repiten, es porque nos quieren enseñar algo, y se repetirán hasta que nosotros entendamos de que hay algo que podemos transformar en nosotros, y es que entendemos el dualismo y nos salimos de él. ¿Cómo aprendemos el dualismo? Pues muchos necesitaremos una ayuda urgente, otros buscaremos libros de autoayuda, otros acudirán a seminarios de espiritualidad, de crecimiento interior, qué sé yo. Pero si queremos una sociedad más saludable y una condición psíquica más saludable, pues hemos de cultivarla, ¿cierto? Si yo quiero berenjenas, tengo que cultivarlas, y primero necesito un terreno propicio para producir berenjenas, pero no voy a producir berenjenas solo por el deseo de producirlas. Mire cómo hemos perdido nuestro norte, nuestra esencia, que necesitamos ir a donde otros para que nos digan cómo vivir o para que nos muestre el potencial que tenemos. Si eso no nos dice todo, como está ahora en los seres humanos, pues nada nos los va a decir. Si no podemos ver que hemos perdido el norte, que nos hemos puesto una venda y hemos seguido muchas veces como borregos repitiendo patrones, ya dice todo. O sea, esto ya dice todo. El tener que ir a donde alguien, llámese gurú, sacerdote o sacerdote, lo que sea, para que nos diga cómo debemos actuar. Hombre, hemos perdido la plática en todo esto. Sí, entonces se trata de que muchas veces no encontraremos la manera de resolver estas cosas por cuenta propia, aceptar que necesitamos una ayuda, en el sentido de la responsabilización, en el sentido de que yo soy responsable de lo que me pasa. Entonces le voy a decir a alguien que me ayude a mirarme. Además, porque hay un hecho notorio, y es precisamente nuestra razón de ser: recordarle a la humanidad de que tiene extraviado un gran potencial, y es el potencial de su bienestar, el potencial de amores o formas de amor, de relación mucho más satisfactorias y planificantes, realizativas de la existencia. Y entonces estamos recordando precisamente, recordándonos que somos y tenemos un potencial que podemos encaminar. Ya lo desperdiciamos en la enfermedad, entonces podemos encaminarlo hacia un bienestar.
Cami, no sé si tenías algo que decir con relación a la responsabilidad de lo que nos dice Carlos Castañeda, para que reforcemos esta partecita de lo que significa hacernos cargo de nosotros mismos. Porque justamente lo que estabas diciendo es que cuando creemos que es el otro el que tiene la solución, entonces dejamos de lado la autonomía y perdemos de vista al maestro interior, que es lo que intentamos despertar a través de estos programas. Hacernos responsables. Ajá. Pues lo que dice don Juan es sencillo, don Juan Matos, que toda decisión que tomemos se tiene que llevar a cabo así nos cueste la vida. Así dice. Toda decisión que tomemos se debe llevar a cabo así nos cueste la vida, por más simple que sea. ¿Por qué? Porque es estar honrándonos a nosotros. No podemos dejar nada a medias porque crea enfermedad. Aquello que dejamos de hacer crea una memoria en nuestras células y por ende trae muchos desórdenes. El hacerse responsable de lo que hacemos es lo que nos da la convicción, la seguridad, ¿sí?, la confianza de que nosotros estamos manejando nuestra vida y no otras cosas manejan nuestra vida, ¿sí? Estamos viviendo, estamos existiendo porque cada uno lo está decidiendo. Eso es el hacerse responsable. ¿Por qué sufrimos cuando las cosas no nos salen? Porque no asumimos esa responsabilidad de nuestras decisiones. Tú tomaste una decisión, la llevaste a cabo, independientemente del resultado, no tiene por qué afectarte. Muy bien si te salió como tú deseabas y muy bien si no se salió como deseabas, pero todo tiene una consecuencia. ¿Qué es lo que nos quita el sufrimiento de que algo no nos salga bien? El que nosotros elegimos estar en ese estado, el que nosotros llevamos a cabalidad esa decisión. Eso es hacerse responsable. El fracaso es un concepto que nos inventamos los humanos para enjuiciarnos y enjuiciar allí donde, o mejor, hundirnos peor de lo que ya estamos hundidos en el barro cuando repetimos algo que nos hace sentir mal. Dijéramos que en esta concepción que estamos recordándole a la humanidad es que no hay nada negativo ni nada positivo. Está lo convergente y está lo divergente. Lo convergente es aquello que me complace, me viene bien, ¿cierto? Va de acuerdo a mis expectativas, mis decisiones, mis puntos de vista. Lo divergente es lo que justamente contraviene o es el error, es el fracaso, es todo aquello que hemos calificado pues con esos adjetivos absurdos. Decimos de que lo divergente en este sentido lo aprovechamos para el crecimiento. Siempre vamos creciendo, crecemos sí o sí, por donde quiera que dé le encontramos la comba al palo. Si me caí es porque necesitaba esa caída. ¿Para qué? Para enterarme de que ando por el mundo de pronto muy elevado, como decimos, o muy lelo, como decimos en la vida diaria, ¿cierto? O necesitamos aprender un poco de humildad, o necesitamos entender algo que todavía no habíamos entendido. Entonces, si se presenta la ocasión, por adversa que sea, siempre es una posibilidad de ganar, siempre es una posibilidad de conquistar un conocimiento nuevo. Dejemos de enjuiciarnos por el asunto de lo que llamamos los errores, los fracasos.
y preguntémonos más bien si eso que se viene repitiendo no es que me quiere mostrar algo que yo todavía no quiero asumir, o que huyéndole a la verdad que está tras bambalinas, simplemente lo que hago es ir a repetirlo con otra persona o en otro país o en otra región, otras circunstancias. Porque es muy curioso, las personas dicen: no, es que me voy de este país porque aquí hay mucha inseguridad, y se van al extranjero y así no haya delincuencia les pasa todas las que ni siquiera les había pasado aquí. Entonces, ¿cómo vivo y cómo reconozco esa experiencia, ese sentimiento de persecución, por ejemplo? Vámonos al ejemplo que poníamos. Si yo estoy viviendo en inseguridad, la inseguridad es mía, no del entorno. Si yo no asumo mi inseguridad, lo que hago es ayudar a reproducir la inseguridad colectiva, y voy a traer a los atracadores, voy a traer situaciones y eventos donde miro atracos, donde presencio situaciones de daño al prójimo, etc. Si yo asumo la inseguridad en mí, entonces voy a mirar de que me siento perseguido es porque yo ya me estoy persiguiendo. Entonces ahí viene la parte que nos decía Camilo, la responsabilidad. La responsabilidad nos convoca a la interrogación, y la interrogación a la consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? Que aquello que me interrogo me trae una respuesta por un lado o por el otro. Bien porque la respuesta venga de una caída, venga de un alimento descompuesto que he consumido, venga de otra persona, venga de la sociedad, venga de los acontecimientos colectivos. Siempre habrá una respuesta. Yo hago una pregunta: ¿qué pasa conmigo en mi inseguridad? Entonces, justamente ese día presencio un atraco. Entonces, ¿qué me está mostrando? Si fuera yo, ¿en qué circunstancias y por qué estaría procediendo conmigo de esa manera? Si yo estoy presenciando eso es porque a mí me tocó. O sea, no es en el sentido de que me tocó como destino, no, porque me interpela, me interroga, me está diciendo: bueno, aquí tiene, vea lo que pasa en la realidad, o lo que le puede pasar a usted en la realidad si usted no resuelve. Les voy a leer algo de este tema. Ajá. Y es del libro de Castaneda. Decía, entonces Carlos Castaneda era el que se beneficiaba de todos estos, de la sabiduría pues de don Juan. Y don Juan le decía: cuando un hombre decide hacer algo, debe ir hasta el fin, dijo, pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace. Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace y luego seguir adelante con sus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas. Entonces, don Juan me examinó, no supe qué decir, finalmente aventuré una opinión casi en protesta. Esto lo dijo Castaneda. Eso es una imposibilidad, dije. Don Juan me preguntó por qué y dije que acaso idealmente eso era lo que todos pensaban que debían hacer. En la práctica, sin embargo, no había manera de evitar la duda y el remordimiento. Don Juan dijo: claro que hay manera, repuso con convicción. Mírame a mí, dijo, yo no tengo duda ni remordimiento, todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por ejemplo, puede muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha, por eso no tengo lugar para dudas ni remordimientos. Si tengo que morir como resultado de sacarte a caminar, entonces debo morir. Tú, en cambio, te sientes inmortal y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse.
En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para lamentos ni dudas, amigo mío. Solo hay tiempo para decisiones. ¿Ya? Maravilloso. Y esto nos recuerda, Camilo, justamente lo que hemos conversado en otros programas, y es asumirnos en responsabilidad de que estamos aquí. Somos humanos y encarnamos para vivir la experiencia que significa portar un cuerpo y portar una existencia en una cultura que nos atraviesa por, mejor dicho, nos transversaliza en todos los sentidos, en el sentido de los patrones que hemos de superar o que podemos rescatar, y que nos aupa, nos incentiva para que seamos cada vez mejores, pero es bajo la convicción, bajo la decisión de yo estoy aquí y es para algo, yo elegí estar aquí. Entonces, dejar un poco el asunto del victimismo también es salirse de ese asunto de es que a mí me trajeron de cabresto a este mundo, es que mi papá y mi mamá me tuvieron, yo no sé para qué me tuvieron. Dejemos esa tontería a un lado. Somos en conciencia responsables, y si estamos vivos es porque predomina la decisión de estar vivos. El estar vivos es signo contundente de que la decisión de estar vivo se sostiene. Yo decidí estar aquí. ¿Qué ratifica mi decisión? Que estoy vivo. Entonces, es llevar esa recordación, esa memoria, es llevarla a un nivel diferente. Si ya asumo de que estoy vivo, es porque yo decido estar vivo. Me hubiera suicidado, me hubiera hecho matar de los paramilitares o de la guerrilla o del atracador de turno, qué sé yo. Si asumí en consecuencia de esa condición de estar vivo, entonces, a ver, pongámosle calidad a esa condición de estar vivo. No vine aquí a repetir, o bueno, vine aquí a repetir para aprender, o sigo en la misma rotonda dándole vueltas al mismo romboide y sin ton ni son, creyendo que mi destino es repetir. Es asumir esta experiencia humana. Llegamos a este mundo, asumimos la experiencia humana. En ese asumir nos experimentamos como se nos dé la gana, pero por decisión propia, ¿sí? Llevar las decisiones a cabalidad, como si nos costara la vida, como si de ello dependiera nuestra vida, y trascender esa experiencia humana. ¿Qué hay más allá? No tengo la menor idea. No he despertado todas esas memorias, pues. Pero hay ejemplos. Buda es uno, Jesús es otro. Al trascenderse, como se asumieron como seres humanos, pero también se asumieron como divinidad, trascendieron, y quién sabe dónde estén ahora. Bueno, pero me supongo, ya entrando a lo personal, Cami, que has sufrido o gozado de algún beneficio de estar recordándonos, claro, ese potencial que somos los seres humanos. Claro, he ido donde se me ha dado la gana ir, he abierto puertas que antes no me hubiese imaginado. Soy capaz de tomar las decisiones sin que me influencie algo más. En fin, soy dueño de mi vida. Es así de simple. Eso me ha... Hombre, y recordar otras cosas, puede ser una vida pasada o desbloquear memorias de la niñez, nos ayudan simplemente a trascenderlas. No es quedarnos ahí, la vaina es quedarnos ahí. Eso es lo sumamente nocivo, es trascenderlo. ¿Cómo se trasciende? Bueno, eso va en cada quien. Sí, me haces
recordar un concepto que me gusta mucho, y es que el hombre realmente libre es el hombre responsable. Responsable es ser consecuente. No es que se mete al deber y yo tengo que responder por los demás, y tengo una familia y tengo que responder por ella, tengo un trabajo y tengo que responder por ella o por él, sino asumo en consecuencia cada decisión que tomo. Si yo decido trabajar, entonces asumo en consecuencia que tengo que llegar al trabajo, pero asumirlo en consecuencia es gozarlo en beneficio, no lamentarlo en sufrimiento. No, es que esta vida que me tocó a mí, es que trabajar 8 horas diarias, este patrón como es de tirano. No, ¿qué quiero hacer en decisión propia? ¿Cómo quiero realizar mi vida? ¿Cuáles son mis dones fundamentales que me permitan una realización constante y que pueda decidirme por hacer eso y exclusivamente eso en beneficio de la colectividad y en beneficio obviamente propio? Pero miren ustedes, entonces me dedico a la medicina y entonces yo no amo la medicina, pero me dijeron que daba plata. Bueno, pero entonces resulta que lo que más rentabilidad deja es ser podólogo o especialista en el hemisferio izquierdo del ventrículo derecho, etcétera. Si eso da más dinero, entonces yo lo voy a hacer. Entonces yo estoy asumiendo de que la realización es rentabilidad, y si la realización es rentabilidad, entonces ahí tengo que hacer rentabilizar mi negocio, ¿cierto? Entonces asumo la medicina como negocio y no como beneficio. Este hacerse responsable, como estamos diciendo, aplica también para este tipo de amor. Ajá. Hay que responsabilizarnos de lo que estamos viviendo. Esa es la única forma de poder trascender cuando nos vemos atascados en cualquier ámbito de la vida. No es Entonces, nada más. ahí viene otro, bueno, es que estos nos abre un abanico de realidades muy bonito, porque vivir en realización es asumir responsablemente la existencia, y eso significa que estoy en deseo, es decir, viviendo en consecuencia mi deseo, porque si no hay deseo no hay realización, y si no hay realización, entonces el beneficio que obtengo es un beneficio que de pronto me exalte, me dé reconocimiento por un tiempito, pero luego se me cae la careta y resulto siendo el vendido, dijéramos, de turno, o el politiquero de demagogias truculentas. Bueno, digo yo porque también hay mucho profesional que promete mucho en beneficio de los otros, pero solamente es para poder atraer clientes, no para ayudar a otros a realizarse en esa consecuencialidad, ¿cierto? Se nos fue casi todo el programa en un solo tipo de amor. No, me gusta mucho esto, Camilo, lo que está pasando, porque es justamente la parte que queremos y que queríamos retomar con fuerza, ¿cierto? Yo creo que los otros 3 tipos de amor nos quedan para otro programa, y estaremos retomando muy buena parte de esto que estamos nombrando aquí hasta el momento. Cómo se combina, por ejemplo, ese amor estorge con el amor filia, cómo se combina el amor estorge con el amor eros, o cómo se combina con el amor ágape, ¿cierto? Para decirlo en términos generales,
Entonces, el malentendido con el amor es que lo entendimos fue como malestar, como morbidez o enfermedad, ¿cierto? El amor como una enfermedad. Y el amor se convierte en una enfermedad cuando voy en sacrificio, cuando pongo a los demás por delante mío, cuando hago las cosas por compromiso, hago las cosas por esa responsabilidad religiosa que nos impuso el punto de vista católico. Y bueno, no vamos a criticar eso porque también pues fue importante en un momento de la humanidad, pero ahora estamos en el momento de recordarnos que la vida puede ser mejor y ayudarnos a vivir. Quisiera retomar ahí entonces, para que hagamos recuento de cuáles son las posiciones frente a estos tipos de amor mórbido que hemos elegido en nuestras vidas. Y es, primero, mirar qué tipo de relación estoy asumiendo. ¿Me estoy realizando en la relación con el otro o me siento comprometido? ¿Me siento obligado? ¿Siento a los demás como una carga, como un peso? Y bueno, ahí viene la segunda parte. Si no somos capaces de sincerarnos, entonces busquemos una ayuda, porque no somos capaces de sincerarnos en relación a decirle al otro, y decirle al otro es decírmelo a mí mismo también, de que no te quiero, sino porque me recordaste a mi mamá y entonces estoy contigo sufriendo una relación enfermiza que no pude superar con ella. O sea, como no somos capaces de reconocer eso, pero hay una chispita que nos dice, a ver, ¿a usted qué le pasa? Que ha vivido la relación con 3 hombres y con todos 3 ha reproducido la misma relación que con su mamá, vive en pelea con ellos. Entonces, es examinar el tipo de patrón que estamos repitiendo. Y miren ustedes, hay personas que se juntan en una enemistad porque han vivido en otra experiencia de vida, en otras experiencias de vida, un asesinato. La una mató a la otra y entonces ahora se encontraron para reparar un asunto que no saben cómo repararlo y se juntan a vivir, y lo que terminan es repitiendo la pelea que ya tuvieron. Entonces decimos, son cosas que pasan, o sea, se junta el hambre con la necesidad, como decíamos, es decir, se juntan el uno con el otro porque se necesitaban para liberar una experiencia de yo te maté, tú me mataste, ¿sí? Y es muy bonito esto porque finalmente matar al otro es una manera de ligarlo emocionalmente a nuestra existencia. O sea, yo te mato porque no soporto que estés lejos o ausente de mí y te quiero para mí absolutamente. Como no soy capaz de conquistarte, entonces te mato de una manera agresiva, violenta, para que estés unida o unido a mí para una eternidad. Porque luego entonces la promesa del karma, entendido el karma como aquello que se repite, como una deuda, no como una culpa, sino como una deuda, óigase bien, es diferente. Entonces, te ato matándote para que en otra vida vengas a mí de alguna manera y poderte tener así más cerca. Pero entonces, como te amo tanto, entonces mejor no resolvamos la violencia que ha ocurrido entre nosotros, esa crudeza de la violencia, sino que juntémonos a vivir violencias en tibieza, dijéramos,
te regaño, tú me regañas, hasta me pegas, yo te pego y ahí nos vamos yendo, al menos estamos juntos. No sé, Cami, si quieres decir algo. No, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que vamos a volver sobre esto, creo no, es un hecho que vamos a volver sobre esto porque ahí nos queda en vilo precisamente Otros 3 tipos de amor. los otros 3 tipos de amor y hacerle la seguidilla, dijéramos, a ese asunto del examen de los patrones que estamos repitiendo. Traía a colación esto de las encarnaciones pasadas porque justamente uno encuentra parejas que no se entienden por ningún lado y va uno a ver y es que se debían una muerte. Hace poco, pues les pongo un ejemplo ahí de pasón, me encontré con una persona que se fue a vivir al exterior porque se enamoró de alguien y resulta de que 8 años tratando de resolver esa relación, que dejaba la relación, que no la dejaba, que la dejaba, que no la dejaba, y finalmente le dije con toda crudeza: usted mató a ese fulano en la encarnación anterior, él era una mujer y usted al encontrarse con él o con ella, en este caso con él, de nuevo, entonces quiso reparar y no sabe cómo reparar, pero está compelida a estar allí en una relación enfermiza. Eso liberó a la persona. Vea pues. Ya resolvió de que definitivamente era una deuda por sanar allí. Bueno, un feliz día, muchísimas gracias. Nos veremos de nuevo. Les recuerdo que nuestro número telefónico, si quieren llamar aquí a la emisora, es 251-3010. Nos pueden escuchar a las 9.